Alfarius, la cabeza de la hidra, por Mike Brooks. Capítulo 5. El engaño de oro. Sabía más que mucho sobre las disposiciones de seguridad del Palacio Imperial, pero confiar en eso habría limitado la utilidad de mi ejercicio. Penetrar lo que ya sabía no era un desafío. La verdadera prueba era ver si podía entrar usando solo la información que se podía obtener al exterior. Las mercancías se dirigían hacia el Palacio Imperial, todos lo sabían. A pesar de los muchos esfuerzos por mantener el secreto, me fue posible descubrir, con la combinación correcta de persistencia, subterfugio, soborno e intimidación, que algunas mercancías no tenían un destino marcado abiertamente. El Imperio ya quería registrar y monitorear todo, por lo tanto, pensé que era razonable suponer que estos bienes tenían un destino secreto. Eso, en cierto modo contrario a la intuición, sugirió que, aunque estos contenedores podrían estar destinados a áreas sensibles del Palacio Imperial, y que, entonces, el contenido sería inspeccionado por pocas personas, lo que los convertiría en un mejor candidato a ser guardados. Ese es un problema con los sistemas. Si puedes entrar en uno sin ser detectado, una vez que estás allí, es menos probable que te atrapen. En Edella, los hermanos Xian transfirieron su carga a otros contratistas locales. La confusión de la burocracia que ya amenazaba con convertirse en el sello distintivo del imperio significaba que era relativamente fácil que el verdadero origen y la naturaleza de los contenedores se ocultara para cualquiera que no tuviera una verdadera paciencia para profundizar en los detalles. Incluso si los contenedores eran descubiertos por aquellos que no estaban destinados a encontrarlos, tendría dificultades para determinar de dónde exactamente habrían llegado el cargamento, y aquellos que los llevaban al palacio no podrían dar detalles. Otra pieza de rompecabezas que tuve que decodificar antes de poder comenzar mi operación. Sospeché de Malcador, ya que su estilo era sumergir a los enemigos potenciales en un papeleo y hacer que todo fuera más complicado de lo que tenía que ser para ocultar las operaciones encubiertas, y eso sencillamente olía su obra. Fue en ella donde se rompió mi trance autoimpuesto y volví a ser plenamente consciente de mí mismo. Me habría despertado en cualquier momento si hubiera habido alguna amenaza, como la apertura del contenedor, por ejemplo, pero eso no había sido necesario. Ahora, sin embargo, cabalgaba en la oscuridad, escuchando el ruido distante de la carretera, y a juzgar por el tiempo transcurrido, el ángulo del contenedor a mi alrededor y el rumbo de mi brújula, estábamos ascendiendo por el Himalaya. Las rutas al Palacio Imperial disminuyen cada vez más a medida que te acercas, así que, habiéndolas memorizado, me resultó fácil averiguar qué camino habíamos tomado. Una horquilla afilada mientras seguíamos la ladera de la montaña, un hueco rugiendo debajo de nosotros cuando cruzamos un puente abovedado. Esas cosas eran puntos de referencia suficientes para alguien como yo. Así que supe exactamente cuando nos acercamos a la poderosa, pero todavía incompleta, Puerta de León. En ese entonces, el Palacio Imperial era mucho más pequeño de lo que es ahora, pero aún gigantesco. El volumen del tráfico que entraba y salía era más de lo que cualquier mente mortal podía controlar. La carga de la carga que formaba parte tenía suficiente autorización de seguridad para pasar sin inspección y entregarse a su destino sin controles. Sistemas, como pueden ver. Los contenedores fueron descargados por un elevador con abrazadera magnética, porque eran demasiado pesados y voluminosos para ser movidos incluso por los servidores manuales más aumentados. Escuché los golpes sordos y los golpes metálicos cuando las abrazaderas magnéticas se conectaron, y sentí el estremecimiento cuando el contenedor en el que me escondía fue depositado con un cuidado poco común. Entonces el suelo empezó a descender debajo de mí. Me estaban llevando al laberinto de catacumbas y cámaras que formaban un panal de abejas y en la roca debajo del Palacio Imperial. Claramente había entradas de ascensor ocultas dentro de la ciudad, de modo que la artillería de los astartes quedase fuera de vista.
de quienes no debían saberlo. Esa era una posible punto débil que habría de solucionar más adelante. Descendí un poco más de 300 metros. Una vez que me detuve verticalmente, mi contenedor se movió nuevamente, otros 109 metros hacia el noreste. Cuando el movimiento se detuvo, escuché atentamente, acercándome tanto como pude a las puertas, el sonido de otros movimientos, el sonido metálico y el chirrido de otros contenedores que estaban colocando en su lugar. Cesó. Escuché que la maquinaria se retiraba. Luego, poco más de un minuto después, escuché la tos silenciosa de las poderosas luminarias de arco apagándose. Su iluminación ya no debía de ser necesaria, y el gemido de un potente sistema hidráulico seguido de un golpe metálico que interpreté como de una puerta cerrándose. Por lo que pude percibir, no había nadie que pudiera verme si salía del contenedor. Era hora de poner eso a prueba. El contenedor todavía estaba cerrado, por supuesto. Naturalmente, no había un teclado en el interior, pero los pestillos que lo mantenían cerrado se movían tan fácilmente para mí ahora como lo cerré detrás de mí. Luego empujé con cautela la puerta para abrirla y salí con una hoja arrojadiza fina y equilibrada en mi mano derecha. Mi cuerpo respondió perfectamente, a pesar de los días de inactividad. La mayoría de las personas no lo harían, pero estaba dispuesto a apostar que había otros que podían haber logrado una hazaña similar. Las precauciones de Baldor serían suficientes contra enemigos humanos, pero parecía una tontería suponer que todos nuestros enemigos serían simplemente humanos. La cámara de almacenamiento estaba casi completamente a oscuras, iluminada solo por el brillo débil de los indicadores de energía. Mis sentidos son muchas veces más agudos que los de un humano normal, pero aún así me costaría mucho trabajo en estas condiciones. Saqué las gafas de visión nocturna que me habían dado los Sinans para ver mejor las posibles amenazas en la oscuridad, y me las puse, lo que hizo que la cámara adquiriera una claridad verde. No pude ver a nadie, ni oí ninguna respiración entrecortada, ni olí ningún sudor. Estaba solo. Volví a cerrar el contenedor detrás de mí, porque el subterfugio exige no solo ocultarte del presente, sino también borrar tus huellas del pasado. Desafortunadamente, mi salida de este lugar no iba a ser tan fácil de disfrazar. Mi tamaño comparativamente más grande descartaba cualquier posibilidad de pasar por los conductos o sistemas de ventilación. Iba a tener que usar la puerta, aunque me fastidiaba hacerlo, ya que no tenía forma de que no disparara una alarma. Por otro lado, si las tropas fueran traídas aquí para averiguar quién estaba rodando las municiones secretas, no encontrarían a nadie dentro. Incluso el Palacio Imperial, los fallos tecnológicos no eran desconocidos. Activé la puerta y salí. El pasillo estaba vacío. Muchas personas que intentaran penetrar la seguridad imperial se habrían vuelto y habrían dirigido más hacia el interior, hacia el mismo Sanctum Imperialis. Yo no lo hice. Regresé por donde había venido con los contenedores, guiado por mi sentido inherente de orientación. 140 metros hacia el sudeste encontré otra puerta, una que me llevaría al sistema de ascensores que me había traído hasta aquí, y de allí a la superficie. Debo admitir que no esperaba el custodio revestido de oro al otro lado de la puerta, que me desafió con su lanza guardiana. Identifícate tú. El resto de sus palabras fueron interrumpidas cuando mi espada arrojadiza se enterró en su garganta. Las Legio Custodes son muy resistentes. El lanzador de proyectiles detonó, enviando un explosivo de reacción en masa que atravesó el espacio donde mi cabeza había estado hace un momento, ya que me había balanceado hacia mi derecha, incluso antes de que mi espada dejara mi mano. Acorté la distancia sobre él, de inmediato porque, aunque fuera muy rápido, no podía superar en maniobras en los proyectiles lanzados por su lanza. Solo podía superar al guerrero que lo disparaba. Activó la hoja de energía de su lanza, a la velocidad del pensamiento, y la atajó hacia mí. Pero agarré el arma por el mango y golpeé la espalda y la cadera. Los custodios son guerreros grandes y poderosos, más voluminosos que incluso los Legio Custodes, pero aunque
podría haberme superado ligeramente en altura y soportar el peso adicional con su armadura de auramita, mi fuerza y apalancamiento fueron suficientes para arrojarlo por encima de mi hombro y sobre su espalda, donde aterrizó con estrépito. Le quité la lanza del custodio de su agarre y la invertí y hundí en su pecho antes de que pudiera reaccionar. No me preocupaba que diera la alarma cuando muriera. Mi espada arrojadiza, enterrada en su laringe, ya había solucionado ese detalle. Mi primer asesinato cara a cara fue uno de los guardias de élite de mi padre. No sabía el nombre de ese guerrero, o, dado que era un custodio, cualquiera de los que indudablemente sería una miríada de nombres, pero no podía haber anticipado encontrarme a un guerrero más superior que él en habilidad marcial en los túneles debajo del Palacio Imperial. ¿Cuál era la cuestión de esto entonces? Se preguntarán. No voy a negar la emoción que me dio el combate. Esta es la primera vez que me ponía en prueba contra un adversario, y mis reflejos e instintos estaban exactamente tan afinados como esperaba, teniendo en cuenta el genio de quien me creó. Por supuesto, matar a un custodio no había estado en mi plan, al menos no tan pronto, pero simplemente tendría que adaptarme. Mi intención había sido pasar al Palacio Imperial y mezclarme con los patricianos, convirtiéndome en uno de ellos. Sin embargo, el cadáver a mis pies sugirió otra posible opción. Después de todo, el custodio no era tan diferente a mí en términos de tamaño. Podría convertirme en uno de los pocos, pero mucho menos propenso a ser desafiado. Sistemas, una vez más. Me arriesgué a ocultar el cuerpo dentro del mismo contenedor de municiones en el que había llegado. Después de quitarle de la armadura, arreglé apresuradamente la fractura en ella con el cemento de reparación que encontré en sus efectos. Me vestí con ella y ascendí a la superficie como había planeado originalmente, pasando delante por los sirvientes allí apostados. Si lo quisiera, podría descartar este disfraz y seguir usando el que tenía intención de usar. De esta manera, sin embargo, tenía más opciones. La clave era la flexibilidad y múltiples niveles de redundancia. Un enfoque más rígido podría hacer que el plan fuera intentar evitar los obstáculos por completo o atravesarlos con la fuerza bruta, con los ojos siempre puestos en el objetivo final. Es una metodología que puede lograr cierto éxito, pero que depende demasiado de las condiciones y que el entorno siga siendo favorable. Sin embargo, tomar los obstáculos que se presenten y usarlos como trampolines para aumentar las posibilidades de éxito se hacía mucho más elegante y eficiente. Estaba ansioso por ver a dónde podía llevar mi plan. Hay un antiguo proverbio terrestre, cuyos orígenes se han olvidado hace mucho tiempo, sobre la imposibilidad de hacer un determinado alimento sin destrucción de alguno de sus ingredientes. Quizás te preguntes por qué yo, el hijo del emperador, mataría tan cruelmente a uno de sus guardias elegidos. Después de todo, se trataba de un guerrero a quien mi padre había seleccionado como uno de los suyos, que había creado genéticamente meticulosamente y en el que habían invertido considerables recursos en términos de entrenamiento y equipamiento. Podrías pensar que no solo fue cruel e innecesario, sino que también un desperdicio de mi parte ejecutarlo mientras él simplemente intentaba cumplir con su deber. Aquí es donde diferimos tú y yo. En primer lugar, el propósito de este guerrero era detectar y someter o eliminar a los intrusos. No tuvo éxito en su intento de hacerlo. Fue solo un fracaso, y el hecho de que el adversario contra el que se enfrentaba lo superara no cambiaba en nada eso. Si a un guerrero se le encarga mantener su posición y no lo hace, entonces la cantidad o calidad de los enemigos contra los que se enfrentó solo importa para los relatos que se puedan contar sobre ellos después. Los Vilca Fenrica hacen que sus Skyles canten sus grandes canciones de sus héroes, pero parecen preferir los gloriosos fracasos finales a los humildes y eficientes vencedores. En segundo lugar, Malcador había sido muy claro, y yo haría lo que fuera necesario para preservar lo que él y mi padre habían construido. No podía eludir ninguna acción, sin importar su aparente moralidad, de ser necesaria. La sangre de un sirviente leal en mis manos
no era nada comparada con ese deber. En tercer lugar, necesitaba asegurarme de que yo mismo no era un fracaso. Necesitaba saber que yo podía actuar con rapidez y seguridad, y que no me acobardaría ante la violencia. Y no podía permitirme que mi primera prueba llegara en un momento de importancia. Hay otro viejo proverbio terrano que toma la forma de una pregunta, una que no se traduce perfectamente en el gótico, pero se puede traducir mejor como ¿quién puede conocerse verdaderamente a sí mismo si no ha luchado? Ese guerrero y yo nos probamos mutuamente, y donde él falló, yo no lo hice. Siempre habrán otras pruebas por venir, por supuesto. Bueno chicos, esa fue la grabación del día de hoy. Esta vez fue un capítulo un poco más narrativo, más que alguna conversación en especial. Espero que les haya gustado y, y que puedan seguir viendo los demás capítulos en el futuro. Gracias por estar aquí y se apreciaría un comentario, un like y suscribirse al canal si les gustó. Nos vemos en la siguiente lectura.